a pesar de los carteles que prohíben el baño, la gente se lanza sin control alguno a las aguas de este río Júcar. ¿Ve aquel chico que está allá en lo alto? Sí. ¿Usted, si fuera hijo suyo, le dejaría lanzarse? De ahí arriba no, porque, hombre, se puede resbalar y hacerse mal. Y los policías, por ejemplo, podían llamarles la atención, por lo menos para privatizar un poco, que se subiesen ahí arriba. En la entrada hay carteles que prohíben el baño. Sí, sí. Pero también te has dado cuenta que hay 2 policías y no han dicho nada. ¿Es peligroso bañarse aquí? No es peligroso, pero desde luego seguro tampoco es. Vemos las corrientes del río. La verdad es divertido, pero es un riesgo que lo tienes que tener en cuenta. La gente se tira de ahí y la verdad es que lo pasan bien. Pero yo te digo... no es demasiado seguro. Bueno, no sé, la verdad es que no es demasiado seguro, porque hace poco aquí sí que hubo un percance, me han contado, pero... ¿Un percance de qué te refieres? Pues que hubo una persona que me dijeron que se ahogó, porque la verdad es que hay un cartel a la entrada que pone prohibido bañarse, y aquí está todo el mundo bañándose. Pero no hacen caso, no has visto los municipales, han pasado por aquí, no han dicho y no dicen nada. No hay nadie que advierta que aquí no se puede meter en el agua, solo los carteles. Solo los carteles. A mí vienen los municipales, dan una vuelta para ver cómo está por aquí el asunto y se van. Y ya no dicen nada ni nada. ¿Uno es consciente de que a lo mejor lanzándose desde estas estructuras se está jugando la vida? No. Y se tiran chiquillos de menores de edad y todo. Mayores y niños utilizan las infraestructuras hidráulicas del Júcar como trampolín. Ni las indicaciones de prohibido el baño ni la presencia policial evitan escenas como esta. ¿Quién vigila esta zona? Porque está prohibido bañarse. Pues esta zona pertenece a la Confederación. Nosotros lo que hacemos es intentar vigilar pues el orden público, que no ocurra cualquier cosa, el tema de las sombrillas, el tema del acampamiento. Pero el tema del agua y del baño... Nosotros ahí no intervenimos absolutamente para nada. No intervenimos para nada. Y así funciona. La gente se lanza desde lo alto de las estructuras metálicas. ¿Esto seguro no es? Cada uno viene, asume el riesgo. Yo de momento no me he bañado aún. Pero veo que vienes con la inflable. No, esto ha sido de mi hermano. Pero la idea, ¿cuál es cuando uno llega aquí? Pues bañarse. Pese a que está prohibido. Sí. Yo creo que sí. Vamos. Todo el mundo se baña, por algo será. Cuando la gente se lanza desde aquí arriba, Eso que sí vemos que... esta niña... Yo eso sí que lo veo mal. ¿Los niños que lleváis en las barquitas saben nadar? Sí. ¿Saben nadar? Saben nadar, sí, seguro. Está prohibido tomar el baño, aquí. ¿Me has oído que le decía a tu compañero que no se podía bañar y has dicho, venga, saco al niño? Sí. Más seguro. Sí. Si no se puede bañar ahí, me salgo. Que a lo mejor pasa cualquier tontería y uno se está jugando. Sí, yo no me arriesgo a la vida, no. Me salgo y ya está. Gracias. Es peligroso, el que no sabe nadar se echa ahí y se ahoga. Si alguien no sabe nadar, aquí tampoco hay ningún vigilante. Eso ya no lo sé. Que le pueda... Eso no lo sé. Pero ahí abajo hay poca agua y ahí sí que se pueden bañar. Ahí no, porque hay mucha agua. Pero fíjate la corriente que hay, es que esto te arrastra sin que tú te des cuenta. Si no sabes nadar, el peligro es inminente. Pero no. Nosotros no lo sabíamos, que estaba prohibido. Mira, la entrada. 8 euros. Por meter el coche, ¿no? Claro. El parque. Claro. ¿Y les han advertido en la entrada que... Nada. No, nos han dado hasta esta bolsa azul para que no tiremos nada en tierra y lo recogemos. Si hemos venido aquí con los chiquillos porque creemos que no hay peligro y ahora que digan que está prohibido, yo creo que estamos engañados, ¿no? La gente me decía cuando he preguntado adentro que ustedes no advertían de que no se prohibía bañar. No es verdad. Damos a todos un ticket, una bolsa de basura, ahí lo tiene usted. Aquí donde pone disfrute del paraje y no olvide que está prohibido bañarse. Sí, lo dice en valenciano y en castellano. Esto nos lo da el ayuntamiento. El ayuntamiento de Antella advierte de la prohibición, pero la competencia del río es de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Vía telefónica nos dicen esto. ¿Creen que es suficiente seguridad unos carteles informativos y basta? Eso es una cuestión ya de responsabilidad privada, es decir, si tú resulta que no puedes cruzar una autopista y la cruzas, evidentemente los carteles informativos y tú ya sabes que no tienes que cruzar la autopista. Sin vigilancia, sin socorristas y sin ninguna medida de seguridad, bañarse o no en las aguas del Júcar depende de la responsabilidad de uno mismo.